Gracias a todos. Olá, soy JP, estoy acá desde Brasil. Mucho gusto que estoy esta tarde o esta noche para nosotros en Brasil, ya son 6 de la noche. Muchas gracias a Osvaldo, a Roberto. Roberto es un gran amigo de muchos años, hace muchos años yo y Roberto estamos juntos y Osvaldo es un amigo más nuevo que han logrado hacer como parte de nuestro trabajo en Latinoamérica para Giving Tuesday, para desarrollar la generosidad. Y Anita, muchas gracias por estar con nosotros. Anita es la más nueva parte de nuestro equipo de Latinoamérica para el Hub de Giving Tuesday, de un día para dar a América Latina y Caribe. Pero Anita es una de las más importantes líderes de Giving Tuesday, de un día para dar de toda América Latina, porque está desde creo que 2013, 2014, trabajando con generosidad desde México y haciendo un gran trabajo. Y es siempre una gran inspiración para mí. Y hoy estar junto con Anita y con Esteban, que también está acá con nosotros, es un gran orgullo, ¿no? Estoy muy contento y muy orgulloso de este equipo que tenemos para un Giving Tuesday en América Latina. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar con nosotros y Anita, de nuevo a usted para dar continuidad. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, JP. Bueno, pues el tema que nos reúne el día de hoy es la generosidad de la diáspora, filantropía sin fronteras. Entonces, Osvaldo, te paso por favor la voz. Cuéntenos desde la perspectiva de Global Giving, cuáles son los alcances, los retos, las oportunidades de la diáspora en términos de donaciones y generosidad. Perfecto, hola a todos. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a todo el equipo del Giving Tuesday Black Help por la invitación y por este espacio para compartir un poco lo que es la perspectiva de Global Giving. Para ello voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí algunas diapositivas que me gustaría utilizar para conversar con ustedes. Entonces, denme un segundo, por favor. Bien, si no me equivoco, creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces voy a poner modo de presentación. Bueno, en lo que carga, como bien decían, mi nombre es Osvaldo Alvízar y soy el consultor de alianzas para América Latina y el Caribe de Global Giving. Entonces, lo primero que quiero contarles es un poquito sobre Global Giving, qué es lo que hacemos, cuál es la historia que está detrás de nuestro trabajo, porque además de servirme como punto de partida e introducción, está muy vinculado con lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, para quienes no conozcan a Global Giving, somos una organización sin fines de lucro y a lo que nos dedicamos es ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro, a ayudarles a conseguir los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Principalmente fondos, pero también los apoyamos con herramientas, capacitación y otros tipos de apoyo. Y la manera en que hacemos esto es conectando a organizaciones de prácticamente todo el mundo con donantes, compañías y fundaciones que igual están en distintas partes del mundo y a través de esos vínculos justo canalizamos esos recursos hacia ellos. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es un poquito más sobre la historia de Global Giving, porque creo que, como ya dije, habla directamente al tema de una filantropía sin fronteras. Global Giving fue creado por dos funcionarios del Banco Mundial hace ya más de 20 años y lo interesante es que el razonamiento que ellos tuvieron para crear Global Giving es que se dieron cuenta que por un lado en el mundo existían todas las soluciones que necesitamos para los problemas que enfrentamos. Y que por otro lado existían los recursos que permitían llevar a cabo esas soluciones. Pero lo que no existía era un puente que conectara a esos recursos con esas ideas para materializarlas. Entonces fue a partir de ese razonamiento que decidieron crear Global Giving, justo como ya dije, como un espacio en el que pudieran converger organizaciones, donantes individuales, compañías, fundaciones, y que al converger, pues eso, se pudieran canalizar los recursos que se necesitaban para hacer ese trabajo. Entonces, como verán, Global Giving desde su origen propuso ir más allá de esas divisiones, pues un tanto artificiales que hemos ido construyendo de países, de comunidades y crear espacios justo para que la cooperación más allá de los países permitiera implementar soluciones, como ya dije, a los principales desafíos que enfrentamos.
Entonces, eso contarles un poquito de contexto sobre Global Giving y qué es lo que hacemos. Igual compartir algunos números sobre nuestro impacto para que igual tengan un poquito más de referencias sobre nuestro trabajo. Como ya dije, colaboramos en prácticamente todo el mundo, estamos presentes en más de 175 países. Ahí tenemos socios, organizaciones que implementan proyectos, pero también donantes de prácticamente todo el mundo hacen contribuciones a través de nosotros y lo mismo compañías y fundaciones. Bueno, ahí vienen algunos números de los proyectos que se han podido financiar a través de colaboraciones con nosotros, el número de donantes y el monto que hemos recaudado. No me voy a detener mucho en eso, solo quería subrayar el carácter global de nuestro trabajo y un poco de los vínculos que posibilitamos. Bueno, ¿qué cosas son, ya entrando un poquito más en materia, lo que le ofrecemos a los donantes o por qué los donantes deciden hacer contribuciones a través de nosotros? Lo primero que me gustaría subrayar es que, como ya dije, Global Giving tiene una cartera, un portafolio de organizaciones que están trabajando en prácticamente todo el mundo. Entonces, cualquier persona que esté interesada en hacer una contribución a una organización de la sociedad civil, puede acercarse a Global Giving y ahí encontrará proyectos que pueden estar en el país en el que la persona vive, pero también si está interesado en hacer contribuciones a proyectos y organizaciones de otras partes, pues se puede acercar a nosotros y ahí podrá identificar este tipo de trabajo. Lo otro es que las organizaciones que forman parte de nuestra red son organizaciones confiables que han sido evaluadas por Global Giving. Entonces, en ese sentido, también le damos la certeza a los donantes de que al hacer una contribución a través de nosotros, ese recurso va a ir a una organización que ya fue evaluada y que sabemos que es confiable y que está haciendo trabajo de alto impacto. Está la parte también, digamos, más técnica del proceso de hacer donativos a través de nosotros, que es un proceso bastante sencillo y en ese sentido es accesible prácticamente a todos los donantes. Lo único que tienen que hacer es tener una conexión a Internet, acercarse a nuestra plataforma, identificar un proyecto que les guste, determinar el monto y introducir la información de su mecanismo de pago, que la mayoría de las veces son tarjetas de crédito, débito, pero también algunas formas de pago virtual como Google Pay, Apple Pay, etcétera. Bueno, lo otro que también es muy importante es que le ofrecemos al donante la oportunidad de estar recibiendo información constante sobre el impacto de su donativo. Y eso es algo muy, muy importante para los donantes, porque pues justo todos los que hemos donado queremos saber en qué se traduce nuestro apoyo, ¿cierto? Entonces, a través de distintas herramientas como reportes mensuales y también mensajes personalizados, los donantes pueden recibir información sobre lo que es el impacto de su donativo. Y ya por último, mencionar que también algo que también es muy importante para el tema de estos donativos que van a distintos países es que ofrecemos incentivos, incentivos de tipo fiscal. En el caso de nosotros que estamos registrados en Estados Unidos y en Reino Unido, los donantes de esos países pueden obtener beneficios fiscales de sus donativos y ofrecemos otro tipo de incentivos que básicamente tienen que ver con amplificar el impacto de un donativo sumando una cantidad extra. En eventos específicos que llamamos campañas, tenemos fondos de contrapartida y eso permite que se canalicen más recursos a las organizaciones. De tal suerte que esos días, si alguien dona, Global Giving puede poner el valor, el doble del valor de lo que está dando ese donante o sumar un porcentaje, el 50, el 40, etcétera. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros ofrecemos a los donantes y que hace atractivo el que ellos hagan sus contribuciones a través de nosotros, ya sea por la red de organizaciones que tenemos, ya sea por el proceso mismo o por los incentivos que ofrecemos. Entonces, esto igual para darles un poquito más sobre cómo funciona Global Giving. Ya hablando específicamente de América Latina, bueno, les decía que prácticamente nosotros colaboramos con organizaciones de todo el mundo. Para el caso de la región latinoamericana y del Caribe, es lo mismo. Estamos prácticamente en todos los países, tenemos socios ahí. Actualmente nuestra red se compone de más de 700 organizaciones, desde México hasta Argentina, pasando por Puerto Rico, Jamaica, Guatemala, Brasil. Prácticamente en toda la región tenemos aliados. Y bueno, eso igual era algo que les quería compartir sobre dónde estamos trabajando. Ya entrando un poquito más sobre la lógica de los donativos, esto es específicamente para el caso de Global Giving y para los donativos que se hicieron a través de nosotros el año pasado. Una cosa que es muy interesante es que la mayoría de esos donativos que se hacen a través de nuestra plataforma
Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito más. Nosotros tenemos distintos canales a través de los cuales conectamos a donantes con organizaciones, pero lo que voy a decir ahora se refiere específicamente a nuestra plataforma de recaudación en línea, que es un espacio utilizado esencialmente por donantes individuales. Entonces, personas que entran a nuestra plataforma, encuentran algún proyecto y hacen una contribución. Entonces, si revisamos los datos del año pasado de los donativos que se hicieron a organizaciones en la región, vemos que aproximadamente el 20% fueron donativos locales, es decir, los hicieron personas en un país a organizaciones y proyectos que están en ese país. Por ejemplo, yo estoy en México, entonces si yo donara a un proyecto en México, contaría como un donativo local, es decir, se hicieron contribuciones a proyectos que están en el mismo país donde está ubicado el donante. Pero el 80% de esos donativos se hicieron por un donante que está en un país para apoyar un proyecto que está en otro país. Eso es específicamente les digo, de Global Giving, nuestra plataforma de recaudación. La verdad es que no sé qué tan representativo sea de los donativos en general, pero creo que eso ilustra que hay un interés fuerte de muchas personas por distintas razones de apoyar proyectos que están sucediendo en otras partes, no necesariamente en los países en los que ellos están. No necesariamente son contribuciones hechas por diásporas, pero tiene ese componente, ¿cierto? De que alguien está interesado en apoyar proyectos de otro país. E igual, para el caso de Global Giving, si vemos de dónde vienen esos donativos, donativos hechos para América Latina, alrededor del 40% son donativos hechos desde Estados Unidos para países latinoamericanos, y ya después viene Reino Unido, México, Venezuela y otros países que están allí agrupados en ese 49%. Entonces, quería compartirles esto para que ustedes tuvieran una idea un poco de cómo están funcionando esos flujos de dinero, esos donativos en el contexto de Global Giving y específicamente para la región latinoamericana. Y les digo que, aunque estos son datos específicos de Global Giving, no es una excepción. Sabemos que cada vez es más común que esos flujos internacionales están dando y representan una oportunidad muy grande para organizaciones, para comunidades, para hacerse de más recursos, tener mayor impacto y escalar sus proyectos. Bueno, entonces ya para cerrar, lo que les quería compartir es un poco cómo las organizaciones pueden aprovechar esta filantropía sin fronteras, estos flujos de recursos, de donativos que se están haciendo por personas que están fuera de los países donde se implementan los proyectos. Entonces, son algunas cosas que hemos identificado dentro de Global Giving y que quería compartir porque creo que puede ser útil para que las organizaciones que están acá en la llamada o que van a ver la grabación comiencen a pensar en una estrategia que les permite ir más allá de su país para eso, canalizar recursos para su trabajo. Entonces, lo primero que me gustaría subrayar es que la recaudación de fondos descansa en vínculos. O sea, si nosotros pensamos a detalle, veremos que lo que hace posible un donativo es de una u otra forma algún vínculo que está detrás, que usualmente son vínculos entre personas, pero también vínculos entre personas y causas, vínculos entre personas y territorios. Y en gran parte de lo que consiste una estrategia exitosa es en identificar la mejor manera de activar esos vínculos que pueden ya existir dentro de la organización o que si no existen están ahí potencialmente como una oportunidad para las organizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que para el caso del latinoamericano, prácticamente no hay país alguno en la región que no sea expulsor de población, o digamos, o que no tenga grupos grandes de migrantes yéndose a otros lados, ¿no? En el caso de México, el destino principal es Estados Unidos, y para gran parte de la región es así, pero también Europa, por ejemplo, sé que en Argentina mucha gente va a Australia, etcétera. Entonces, esos vínculos de una u otra manera ya existen, ¿cierto? Al interior de las organizaciones tienen ya personas, conocidos que han migrado, que están en otros países y que pueden estar interesados en canalizar recursos a sus países de origen. Justo a principios de la semana leía un artículo en Devex que hacía referencia a un reporte del Banco Mundial donde hablaban del impacto de las remesas. Y lo interesante es que subrayaban que el volumen de las remesas es mucho más grande que el valor total de la ayuda que oficialmente se destina al desarrollo. Es decir, las remesas son, voy a compartir la liga con JP o Canita por si alguien lo quiere revisar, pero es interesante ver que ese mecanismo, el de las remesas, excede por mucho a lo que se destina oficialmente a temas de desarrollo. Entonces ahí está como una potencia que las organizaciones pueden aprovechar. Muchas veces esos flujos se hacen entre familias, ¿cierto? Alguien que está en otro país manda recursos a sus familias, etcétera. Pero también existe la oportunidad de que esas personas puedan canalizar parte de esos recursos para apoyar proyectos de desarrollo en las comunidades
las que vivían antes son las que tienen intereses y muchas veces no tienen una herramienta para hacerlo y es por eso que no hacen las contribuciones. Y es ahí donde entran intermediarios como Global Giving que pueden dar una plataforma, pueden subrayar proyectos, pueden generar los mecanismos para que se hagan esas transacciones y se canalicen los recursos, ¿no? Entonces está el tema de la diáspora, que es una oportunidad que las organizaciones pueden explorar. Decía que muchas veces esas relaciones ya existen entre las organizaciones con las que trabaja, perdón, la población con la que trabaja una organización. Habrá algún conocido que migró, que podría empezar a un poco ser el promotor del trabajo de esa organización en otro país. También las organizaciones, hay casos muy exitosos donde han identificado en qué espacios esos grupos de migrantes se reúnen y han presentado el proyecto, que pueden ser desde centros comunitarios, iglesias, restaurantes. Ustedes saben que normalmente las personas cuando migran tienden a hacerlo en grupos, a sentarse más o menos unos cerca de otros. Entonces existe la oportunidad de que las organizaciones que identifican dónde están esos grupos migrantes se acerquen, presenten su trabajo y eventualmente los puedan convertir en aliados del trabajo en la organización. Entonces, ese es, decía, es un vínculo que puede existir o que potencialmente las organizaciones pueden explorar. Pero también hemos escuchado casos exitosos de el trabajo que se hace con voluntarios y que abre la oportunidad a que se aproveche lo que implica esta filantropía sin fronteras. Organizaciones que tienen programas de voluntariado que permite a personas de otros países involucrarse con la organización, sea de forma presencial o virtual, los reciben, hacen algún trabajo y como parte de ese trabajo voluntario o más allá, igual pueden convertir a esta persona en un promotor de la organización, ¿cierto? Cuando regresa a su país de origen, puede convertirse en alguien que difunde el trabajo de la organización, que invita a otros a conocerlo, a sumarse y eventualmente a hacer donativos. Eso es algo también que creo que es muy importante que las organizaciones exploren. Y otro fenómeno que cada vez está más, que está creciendo más, tiene que ver con el tema de viajeros inmigrantes que vienen de otros países a los países donde trabajan las organizaciones y que abre la oportunidad para que de una u otra manera se involucren con el trabajo de la organización, ¿cierto? Entonces, es algo que se está viendo acelerado por el trabajo remoto, que cada vez más personas están viajando mientras trabajan, van, conocen otros países. Digamos, el turismo siempre ha existido, pero la escala a la que se está dando es mucho mayor y eso abre una oportunidad para que las organizaciones involucren a esas personas que están relativamente de paso en un país, conozcan el trabajo e igual se conviertan en personas que están apoyando lo que están haciendo. Y por último, también subrayar el tema de los ciudadanos globales. Cada vez hay más personas que están interesadas en lo que pasa no solo en su entorno más inmediato, sino en lo que está pasando a nivel mundial, por cuestiones políticas, de interés, etcétera. Y eso también abre una oportunidad para las organizaciones para elevar su trabajo y su causa más allá de su entorno inmediato, ¿cierto? Entonces, pueden conectar con otros países, con otras personas que están en otros países que se interesan por esas temáticas y eventualmente convertirlos en personas que apoyan su trabajo. Y como decía, esos vínculos pueden existir por distintas razones. Hay personas que sí tienen un vínculo directo con las personas que forman parte de una organización, pero a veces nosotros hemos escuchado muchos casos de donantes que, por ejemplo, viajaron a un país como turistas, les gustó mucho el país, las personas, los paisajes, etcétera, y después cuando regresan a su país y quieren hacer una contribución, piensan en ese destino que fue relevante para ellos y deciden hacer una contribución. Lo mismo que comentaba con el tema de los viajeros o los voluntarios o personas que están interesadas en una causa, por ejemplo, temas medioambientales, y están buscando en dónde hacer su contribución, y por la naturaleza de las temáticas medioambientales, pues tienen un enfoque un poquito como más global, y dicen, bueno, hay por ejemplo una zona, no sé, en el Caribe que tiene una relevancia ecológica muy importante y me gustaría hacer mi contribución para allá, ¿no? Entonces, es lo que les digo, son esos vínculos entre personas, pero también entre personas y causas y personas y territorios, que abren la posibilidad de que la filantropía se piense no en una escala de países, sino que se piense más allá y que las organizaciones puedan aprovechar esas oportunidades. Y bueno, pues eso es lo que quería compartirles como un punto de partida. Espero que haya detonado algunas ideas. Y pues nada, quedo atento a cualquier comentario, pregunta que tengan y decirles que si están interesados en contactarme para profundizar o algún otro tema, pues ahí está mi correo y también pueden visitar directamente el sitio de Global Giving. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Wow, qué buen panorama nos diste desde de esas perspectivas de los números, que hasta pues para mí son un poco sorprendentes, pero también esas diferentes conexiones, como dices, la importancia de los vínculos y lo que deberíamos hacer para mapear y entender esos vínculos y aprovechar eso para hacer crecer esa filantropía de la diáspora. Así que muchísimas gracias. Hasta el momento no veo que hay alguna pregunta para ti, Osvaldo.
muchos amigos tienes en el chat, así que me parece excelente y muchos saludos ahí. Acuérdense que si quieren hacerle alguna pregunta a Osvaldo, escríbenlo por favor. Se va a quedar hasta el final para la pequeña discusión. Entonces, yo creo que nos toca ahora sí escuchar la perspectiva de Roberto, líder de Giving Tuesday en Puerto Rico, gran consultor, ponente, expositor, mentor de procuración de fondos, movilización de recursos, sobre todo desde el ámbito cultural. Adelante, Roberto, que gusto me da saludarte y queremos escuchar tus perspectivas sobre la importancia de la diáspora. Si quitas tu mute, creo que está tu micrófono apagado todavía. Gracias. Gracias, Listo. Anita. Saludo a todos los compañeros y compañeras que se han unido a este seminario, a esta charla hoy. No tengo una presentación formal, pero sí le quiero hablar de lo que ha sido mi experiencia, que ha sido personal y profesional con la diáspora y y la filantropía de la diáspora. Yo nací en Nueva York, es decir, yo nací, mi papá fue parte de la diáspora puertorriqueña de la década de los 50. Mi mamá no es puertorriqueña, es colombiana, y fue una de las primeras colombianas, a mi juicio, a vivir en Nueva York, donde básicamente vivía entre boricuas, porque no habían colombianos en Nueva York en aquel entonces, y ahora soy parte de esa diáspora colombiana también, de lo cual hay como 800,000 colombianos viviendo en Estados Unidos. Voy a hablar primero de quiénes son el mercado para nosotros. México es obviamente el país con más inmigrantes en Estados Unidos. En el 2022 habían casi 11 millones de mexicanos viviendo como inmigrantes en Estados Unidos. Eso es casi eso es más de la mitad de todos los inmigrantes hispanos. El segundo país más grande en términos de inmigrantes es El Salvador, con 1.4 millones, seguido por Guatemala con 1 millón, perdón, seguido por Cuba con 1.3, Guatemala con 1 millón, República Dominicana, nuestra vecina república, con 1.2 millones, Colombia, que ya mencioné, tiene 800,000, seguido por Honduras, Venezuela y Ecuador. Brasil tiene casi medio millón de personas viviendo en Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque es un país donde la mayor parte de la inmigración de nuestro continente termina, si no estoy equivocado. Entonces, ¿qué ha sido la experiencia en Puerto Rico? Durante mi juventud no sabía nada de organizaciones sin fines de lucro ni ayudas para Puerto Rico. Lo que sí observé, y esto es creo que el patrón, el inmigrante tiende a crear sus propias instituciones en su nuevo país para cuidar a su gente. O sea, establecen organizaciones benéficas de servicios sociales, de salud, educación, etcétera. Y rara vez, entre paréntesis, hay pocos datos sobre la filantropía de diáspora. O sea, hay mucha anécdota y yo voy a compartir las mías, entonces vamos a hablar de la investigación. A lo que yo vi durante la década de los 60, cuando yo me creía, era el establecimiento de organizaciones locales, y esas organizaciones muchas veces se extendían a Puerto Rico. Menos lo mismo pudo haber pasado en México, en los estados donde hay muchos mexicanos. Comenzaron sus organizaciones y se extendían a México. Actualmente tenemos varias organizaciones, creo que una está representada aquí, que tienen su base en Estados Unidos, pero operan en Puerto Rico. Ahora, desgraciadamente, parte de esa atención, de esa filantropía, y creo que esto es global, viene de tragedias, viene de desastres. En el caso de Puerto Rico, y aquí hablo de Giving Tuesday, cuando montamos Giving Tuesday en Puerto Rico fue el año de María, el huracán categoría 5 que arrasó con el país. María nos hizo olvidarnos de los planes de Giving Tuesday y básicamente hacer un llamado a toda la gente en Estados Unidos
que apoyaran las organizaciones en Puerto Rico que estaban tratando de trabajar con la situación que nos dejó el huracán. Eso ocurrió, a mi entender, y se establecieron en Estados Unidos varias organizaciones, muchas de las cuales siguen hasta el día de hoy en funciones que trabajan en pro de Puerto Rico. Algunas se han establecido físicamente en la isla y otras recaudan fondos y dan fondos para proyectos en la isla. So, aquí tenemos una especie de... Eso pasó, desgraciadamente, por el huracán María. Y ahí vimos la generosidad de toda la comunidad puertorriqueña y latina, creo. No obstante, nivel de educación, ingresos, etcétera. Fue una generosidad global. Luego, en el 2019-20, tuvimos unos temblores de tierra catastróficos y otra vez se vio la generosidad y la cooperación entre la gente de la diáspora y la gente de la isla. Creo que lo mismo pasa en Santo Domingo, que tiene muchas personas en áreas como en la costa este de Estados Unidos. Cuando ocurre un desastre como el huracán Fiona hace unos años, se moviliza rápidamente la comunidad en Estados Unidos para apoyar a su gente en la madre patria. Creo que es un patrón que vemos y vamos a ver. De hecho, Global Giving, y si no están inscritos en Global Giving, se lo recomiendo. Como consultor, se lo recomiendo a todos mis clientes. Global Giving ha sido un canal extraordinario cuando ocurren desastres para que la gente apoye a organizaciones sin fin de lucro en los países afectados por huracanes, temblores de tierra, derrumbes, lo que sea. Tsunamis, ha sido una entidad magnífica. Volviendo a lo de una de las razones por las cuales no creo que hemos visto tanta filantropía y no se puede, no hay estudios científicos sobre, es porque hasta hace poco, y creo que Anita recuerda esto cuando comenzamos Giving Tuesday, en los países latinoamericanos, las organizaciones en sí estaban en desarrollo. No eran muy sofisticadas, los de fundraising, pero hemos llegado ya en los últimos años a una etapa de sofisticación con herramientas como Global Giving que facilitan los donativos de la gente en la diáspora. Yo creo que estamos, y en Giving Tuesday Puerto Rico tenemos como parte de las organizaciones que trabajan, colaboran con nosotros, organizaciones de la diáspora. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para obtener ese intercambio con la diáspora? Yo les recomiendo primero, porque pasamos por este Giving Tuesday, tienen que definir quién es la diáspora de ustedes. ¿Dónde están ubicados? Había una época, como mencionó Osvaldo, que la gente inmigraba y vivían en ciertos barrios, los famosos Chinatowns, había el barrio italiano, el barrio de los mexicanos, etcétera. Y eso ha ido cambiando un poco. No sé, los colombianos antes, en una época, eran todos Jackson Heights, Queens, Nueva York. Trata de decirme hoy día dónde está la comunidad colombiana. Bien difícil. Se tienen que ver quiénes son, cuáles son sus niveles de educación, de ingresos, etcétera. ¿Cuáles son sus intereses? Su interés está en desarrollar su comunidad en su nuevo país o está en desarrollar a su patria. Importante considerar eso. ¿Cuál es la preocupación mayor de ellos? Si le interesa llegar a su comunidad, van a tener que usar la tecnología. Van a tener que usar los Global Giving del mundo. Eso de ir y hacer una recepción en algún museo de arte y estar con los influencers de aquel entonces, las 20 personas que conocían 2,000 personas, eso no creo que ya funciona. Creo que tienen que buscar la forma de hacer un alcance y eso es bien difícil. Porque después de María, recuerdo que todavía íbamos a las estaciones de radio que ya no existen, los periódicos comunitarios que ya casi no existen, todavía está Telemundo y Univisión en Estados Unidos, pero básicamente la forma de llegar a la gente va a ser electrónicamente, me parece.
Lo otro que es importantísimo, pregúntense si pueden usar la misma historia que usan en su país para llegar a la diáspora. Creo que cuando se acercan a la diáspora tiene que ser algo apremiante y para eso se prestan campañas de Giving Tuesday, a mi parecer. Que debe ser algo especial en general para cualquier campaña de Giving Tuesday, pero si quieren acercarse a la diáspora, tienen que decirles por qué lo que ustedes quieren hacer es tan y tan importante que se logre en estos momentos. Y más importante tal vez de eso es, dado todas las opciones que ellos tienen en su propio país de residencia, ¿por qué deben preocuparse por la causa en general y darle dinero a ustedes particularmente? Okay. Si no pueden, porque no pueden. Si es lo general, si ustedes me dicen en Puerto Rico de violencia doméstica, de violencia de género, en el contexto, tal vez eso es algo que suena bien diferente en Nueva York, donde nuestra tradición machista ya no existe y tenga un appeal para la gente, para las mujeres que viven en Nueva York, en Chicago y otros sitios. Posiblemente. Otro ejemplo puede ser el desarrollo económico. Ellos se fueron porque su país de origen, en muchos casos, si no fue político, la situación económica. Ustedes pueden promover algo donde el corazón y el cerebro de ellos responden a su mensaje. Yo creo que eso es importantísimo. Y para nosotros el gran reto fue cómo llegar a ellos. Volviendo al tema de tecnología, ¿cómo llegar a ellos? Nosotros fuimos a organizaciones, tratamos de identificar a través de la internet organizaciones en Chicago, Washington, Nueva York, Filadelfia, todas las ciudades donde sabíamos que había una gran concentración y tratar de llegar a los líderes de organizaciones cívicas y a través de ellos llegar a la comunidad. Yo creo que eso es algo que pueden hacer, que pueden considerar. Nada, yo creo que hace falta mucha investigación sobre el tema. Obviamente en Estados Unidos hay 40 y pico millones de inmigrantes, de los cuales casi 20 millones son hispanos. Y ese número va a crecer. Y creo que es importante ver si existe esa posibilidad y perseguirla porque lo vale. Ellos tienen más dinero. Los que viven en Estados Unidos tienden a tener más dinero y están en una cultura donde la filantropía se entiende mucho mejor. Ahora bien, dos consejos particulares. Primero, recuérdense que ya no necesariamente hablan el idioma tanto como lo hablaban antes. Hay que hablarle en dos idiomas, en varios idiomas, para que el mensaje les llegue. Number one. Y si es la nueva generación, muchos no saben, son más patriotas que sus padres en muchas ocasiones, tienen la bandera bien en alta de México, de Venezuela, de Santo Domingo, pero no hablan Spanish necesariamente o no lo leen. ¿Okay? Lo otro que pueden considerar para simplificarlo, si tienen aliados en Estados Unidos, organicen una corporación con la exención contributiva federal en algún estado, tal vez el estado donde más miembros hay de su comunidad de diáspora. Organicen una corporación que sea la que vende su causa en Estados Unidos. Esta otra corporación con una junta diferente, etcétera, con un consejo diferente, pero que pueda promover su causa en Estados Unidos. La gente puede donar en dólares sin estar pensando en el cambio, que si esto, que si aquello, y también tienen el beneficio de la deducción de sus contribuciones, que no tienen necesariamente si le dan un donativo a la Fundación Naval Alemán en Barranquilla, Colombia, que es de mi primo, y recomiendo que le hagan un donativo. Pero la cosa es que yo tengo que mandar un cheque a mi primo y él se lo lleva para Colombia. ¿Okay? Versus poder
entrar en la internet, darle mi donativo a la causa colombiana desde mi asiento aquí y recibir el tax incentive. Eso creo que es algo que deben considerar si pueden establecer lo que dijo Osvaldo, los vínculos a esa comunidad en Estados Unidos. Creo que con eso basta. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Roberto. Me encanta que Osvaldo empezó desde el panorama de toda la región y nos has dejado con unos consejos tan prácticos, tan útiles a nivel de cada organización y con esa experiencia que traes en el tema. Entonces, muy interesante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que creo que es una pregunta que podría detonar un poco de discusión, porque Sofía nos pregunta en el chat, ¿qué estrategias recomiendan para alcanzar al público de la diáspora utilizando la tecnología como las redes sociales? Y yo les doy un poco de permiso también en su respuesta, tal vez también de darnos una idea de cuál es el papel de la tecnología y cuál es el papel de las conexiones o los vínculos, porque ambos han resaltado como yo creo que un balance entre ambos temas. Pero Sofía también nos quiere preguntar acerca de las redes sociales. Entonces, adelante, Osvaldo, si quieres vas primero y luego pasamos también a Roberto. Sí, pues es una pregunta que, digamos, responderla creo que nos podría llevar sesiones de prácticamente una semana entera, pero para decir algunas cosas concretas y puntuales, yo referiría mucho a lo que ya mencionó Roberto. Fuera de las redes sociales y dentro de las redes sociales, es muy importante que ustedes identifiquen la mayor cantidad posible de características de esos grupos a los que quieren llegar, ¿no? Eh, Consideraciones como las que ya dijo Roberto, es de qué idioma prefieren, en qué redes sociales están, cuáles son, digamos, las facilidades que tendrán que ustedes que ofrecerles para que ellos se animen a hacer un donativo en términos de mecanismos de pago, de las plataformas, tal. Entonces, tratar de reunir la mayor cantidad posible de información sobre esos grupos a los que quieren llegar para que eso informe su estrategia. Ya suponiendo que identificaron cuál es la red social adecuada, hay varias cosas que podrían tomar en cuenta. Lo primero es el tema de la pauta, que es complicado y no necesariamente todas las organizaciones tienen para invertir en ello, pero de ser posible, si ustedes pueden pagar publicidad en redes sociales, eso les va a dar muchas herramientas porque ustedes saben que dentro de las mismas opciones que da esa publicidad lo pueden segmentar a personas en qué país quieren llegar, los horarios, etcétera. Entonces eso les va a facilitar muchísimo el trabajo. Pero suponiendo que no optaran por esa opción por distintas razones, algo que hemos visto que suele ser muy útil es que las organizaciones empiecen a interactuar con otras cuentas que esos grupos a los que quieren llegar frecuentan. Entonces, supongamos que desde algún medio de noticias, algún influencer, cualquier tipo de página o perfil, que ustedes empiecen a interactuar y eso implica desde responder a algunas de sus publicaciones, etcétera. También para eso suele ser muy útil todo el tema de las etiquetas. Hemos visto que cuando, por ejemplo, hay una temática que es relevante para un grupo, una organización puede ganar un poco más de visibilidad etiquetando o usando etiquetas específicas para que sus publicaciones aparezcan en cosas que están relacionadas con ese tema que se está discutiendo en una comunidad y que eventualmente puedan conocer a su organización. Entonces, digamos que va desde pagar publicidad, que eso les va a dar muchas herramientas, hasta identificar cuáles son esas cuentas o espacios virtuales en los que están esas comunidades a las que quieren llegar e interactuar con ellos, y también todo lo que tiene que ver con hacerse de cuanta información sea posible para que conozcan mejor el grupo al que quieren llegar. Y lo que yo también diría, para ya redondear mi respuesta, es que el espacio virtual, si bien es muy potente, no está aislado. Entonces, muchas veces se tiene que complementar con interacciones fuera del espacio virtual. Por ejemplo, yo puedo mencionar algunos casos de organizaciones con las que colaboramos que han ido construyendo vínculos con grupos específicos fuera de su país, por ejemplo, universidades, pero que empezaron a tener una especie como de interacción primero en el medio virtual, después ya les escribieron un correo, vieron si había oportunidad de hacer un programa de voluntariado directo con esa universidad o de tener una plática en ese espacio para promover tu trabajo. Y entonces son organizaciones latinoamericanas que se dedican a temas de salud. Entonces se identifican grupos de universidades en Estados Unidos, de estudiantes latinos que están estudiando medicina y ahí hacen el vínculo. Entonces es un complemento entre lo virtual, lo que hacen fuera de lo virtual. Tenemos otros ejemplos también interesantes de voluntarios, por ejemplo, de una organización venezolana me viene a la mente,
tienen un voluntario en Reino Unido que organizó una cata de vinos, entonces ahí trabajó con algunas compañías en Reino Unido y muchas de las personas que asistieron a este evento para hacer donativos eran parte de la diáspora venezolana en Reino Unido, pero también invitaron amigos, otras personas y se terminó haciendo como un evento más grande y parte del evento lo transmitieron en vivo en redes sociales, entonces llegaron a más personas. Entonces, yo diría que también es muy importante que no veamos el mundo virtual como algo aislado, sino que exploremos de qué otra manera podemos seguir sumando a esas iniciativas que tengamos en los espacios virtuales y que abone a que tenga más visibilidad y eventualmente más conexión en su organización. Entonces, son solo algunas ideas que quería poner sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias. Roberto. Aunque la pregunta de Sofía tiene que ver con redes sociales, y Osvaldo tiene toda la razón, Pautas es una forma extraordinaria. Si no saben dónde está viviendo su comunidad en el exilio económico, en Canadá o en Puerto Rico, por lo menos, que digo, en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos hay una organización, y el nombre no lo recuerdo, pero se lo puedo enviar Anita para que lo distribuya después, que hace estudios sobre la inmigración y dónde está la gente, etcétera. De hecho, mis estadísticas salieron de ahí. Y el censo de Estados Unidos posiblemente le puede indicar dónde están las concentraciones. Number one. Hay cosas como, además de pautas, porque ahí pueden identificar, quiero hombres y mujeres entre 20 y 40 años en Kalamazoo, Michigan, también pueden usar cosas como los giving circles, con la gente que le dona dinero, la gente que ya tienen, que cada uno, pero que sea un esfuerzo de, vamos a ver quién hacer una campaña con su familia fuera de nuestro país, a ver si podemos involucrarlo en ayudar ustedes siendo, con sus donantes actuales, siendo los que impulsan ese movimiento en el extranjero. Se pueden hacer cosas así. Lo otro, hablen con sus consulados, sus embajadores. Miren a ver, ellos saben dónde está la gente y tal vez algo así que beneficia al país les interesa y les gustaría estar al lado de la filantropía en esa cosa. Y como dijo Osvaldo, también universidades, se me olvidó por completo, esos estudiantes son un captive audience, una audiencia cautiva que pueden, tan pronto los consigan, ellos pueden ayudarlos a promover estas causas. Ya. Excelente. Y sin saberlo, si tuviéramos el bingo de Giving Tuesday, han destacado un par de cosas que son muy interesantes desde la perspectiva de generosidad en general, ¿no? El tema de los Giving Circles, Roberto, evidentemente es una excelente manera para que personas en otro país se junten, se organizan y elijan a qué causas apoyar. Y lo que comentaste, Osvaldo, ¿no? De este voluntario, persona en el Reino Unido, que se vuelve el líder, no nada más se vuelve una persona que aporta sus propios fondos desde la diáspora para ayudar a una causa en su país natal, sino se vuelve líder organizando su cata de vinos, movilizando a más personas. Es ese estilo de liderazgo que nos encanta ver desde Giving Tuesday, ¿no? Con esa perspectiva que todas las personas pueden hacer algo. Pues gracias, Sofía. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Inclusive pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono si gustan compartir en vivo voz su pregunta. Aprovechen estos grandes expertos. Veo, Osvaldo nos ha compartido el link, ahorita lo compartimos también justo. Y Roberto, si se te ocurre el nombre de esa organización donde podemos mapear, nos encantaría compartirlo también. ¿Qué más quieren saber? Railback dice, los Giving Circles sí son buenas ideas. Exactamente, han habido muy buenas experiencias de Giving Tuesday en Colombia con los Giving Circles. Y del Beck es el primo mío. Hola, Ridley. Muy bien. Aprovechen. Más preguntas.
si no voy a tener que meter mi cuchara, como decimos por acá. Em, Creo que en ambos momentos, ustedes mencionaron los desastres, ¿no? Osvaldo, tú comentaste, ¿no? Como después de los desastres, de emergencias, las plataformas como Global Giving se vuelve un punto, un enfoque para movilizar ese apoyo. Roberto nos diste el ejemplo claro de después del huracán María. Y creo que hay un sentimiento en América Latina que las personas somos muy generosas, particularmente cuando hay una emergencia y se urge la respuesta. Pero, ¿cómo podríamos utilizar la diáspora, volver que su apoyo no solo fuera bajo esos términos de emergencias o de la urgencia? ¿Tienen algunas recomendaciones desde una perspectiva más amplia de cómo podríamos hacer en general para aumentar estos flujos? Creo que hay que mirar el case for support, el caso de cada organización, y ver si es algo que entendería la diáspora, si es algo que sería atractivo para la diáspora. Ujú. Y porque creo que eso es lo más importante que hay, porque no le podemos vender a un automóvil si lo que le interesa es un camión. Tenemos que estar bien claro, o si no, si la verdad es que el automóvil le va a servir igual que un camión, tenemos que saber presentarlo de esa manera. Y creo que Correcto. los cambios van creciendo poco a poco entre ellos y los que nos quedamos. Y hay que afincar nuestra presentación para ellos. De ponernos en sus zapatos y, como dices, Ajá. afinar ese case, ese support o el framing de la narrativa. Osvaldo, ¿alguna opinión acerca de cómo aumentar esos flujos, no solo cuando hay emergencia? Sí, bueno, lo primero que yo diría es que los desastres son una situación como muy, muy especial. Justo por su naturaleza, hace que todo el mundo siente ese impulso por activarse y hacer algo, ¿cierto? Es un poco la naturaleza de las emergencias, pasa algo que es muy vistoso y todos sentimos esa necesidad de actuar. Y ahí entran muchas cosas también, la cobertura mediática, etcétera. Pero un poco el problema de ese tipo de respuestas es que suelen tener una vida muy corta, ¿no? 1 o 2 días todo el mundo quiere responder y después ya pasó un nuevo suceso y se olvida. Entonces, justo el reto consiste en mantener en la medida de lo posible esa energía y ese involucramiento, porque sabemos que la mayoría de los problemas requieren respuestas de largo plazo. Y entonces, en ese sentido, lo que yo diría es que el trabajo de las organizaciones consiste en ir cultivando esas relaciones para que no sea una cuestión de una sola ocasión, sino que las personas se mantengan involucradas. Y no siempre va a ser posible, hay personas que solo quieren hacer una pequeña contribución en un momento y descansar u ocuparse de otras cosas, pero habrá quienes sí estén interesados en involucrarse de manera más permanente en una causa, y mucho de que eso sea posible dependerá del trabajo que haga la organización, de mantenerlos involucrados, informados y abrir oportunidades para que esas personas cada vez puedan estar más cerca de la organización y de su trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que los desastres pueden ser muy buenas oportunidades para comenzar a abrir relaciones, en ese sentido de que personas se involucren con causas y organizaciones, pero mucho dependerá del trabajo de seguimiento y digamos que eso es, creo, verdad, no solo para los donantes que deciden apoyar a una organización en respuesta a un desastre, sino a quienes descubren por primera vez el trabajo de una organización. El trabajo justo consiste en que se vaya cultivando esa relación y esa persona se mantenga involucrada y que eventualmente pueda ser alguien que está organizando un círculo de dar o que está haciendo un evento de recaudación en otro país o que está de una u otra manera siendo un promotor de una organización. Entonces creo que mucho es dedicar el tiempo a cultivar esas relaciones y también en la medida de lo posible que las organizaciones, como ya decía, busquen amplificar su visibilidad conectando su trabajo con otras cosas que están pasando en el mundo, que les decía que es desde Ujú. etiquetar una publicación de la organización con alguna noticia que es relevante, participar en espacios que les ayuden a generar más visibilidad sobre su trabajo, identificar esas poblaciones que de manera natural pueden tener cierta afinidad por su organización, que sí uno sería el tema de la diáspora, que decíamos por esta afinidad con un territorio que dejaron, pero hay muchos otros actores que podríamos decir ya no son locales, que están en otros países por distintas razones, pero que podrían estar interesados por su trabajo. Digo, no solo este tipo de migrantes, sino decía también turistas, voluntarios
voluntariado, personas que por distintas razones les interesan temáticas internacionales. Entonces yo diría que considero un poco todas esas piezas. Sí, sí, muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de la sesión. Estoy muy consciente que Relbeck puso ahí una pregunta muy interesante en el chat de cómo facilitar los círculos de dar en Estados Unidos para donar para otros países. La verdad es que, Relbeck, te agradezco mucho la pregunta. Creo que nos abre otro panorama de temario para el día de hoy, que tal vez no tengamos tiempo. No sé si en sus palabras de cierre, Roberto o Osvaldo quieren comentar algo sobre eso. Si no, Relbeck, te prometo, lo vamos a apuntar y capaz que podríamos hacer otra sesión especialmente sobre los círculos de dar. Pero vamos a dar por terminar esta sesión. Roberto, Osvaldo, última frase, último llamada a la acción. ¿Qué nos quieres decir antes de que nos despedimos? ¿Vale? Bueno, estaba tratando de pensarlo, comenzarle una frase, pero eso, que reconozcamos que el poder de la filantropía va más allá de las fronteras nacionales. Entonces, que lo reconozcamos y lo aprovechemos. Yo diré que yo sé que una de las cosas que distingue al puertorriqueño y creo que a todo latinoamericano es su generosidad. Tenemos una cultura de generosidad, lo que ya no hacen las iglesias, los gobiernos, nosotros metemos manos, como dicen, y lo hacemos nosotros. Y creo que ayudar al prójimo es parte de la cultura. Y ahora que estamos todos un poquito mejor económicamente, se supone los que tenemos podemos apoyar a los que no tienen tanto. Si creen en la generosidad, si creen en que todo el mundo tiene un corazón bueno, se facilita lo de la diáspora muchísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa sabiduría, por esas frases que nos animan a realmente pues seguir trabajando en ese espacio, fomentando, utilizando la tecnología para fomentar esos flujos de fondos, de apoyos, de generosidad en todos los sentidos entre los países. Gracias, Osvaldo, gracias, Roberto. Gracias, JP, por convocarnos, Esteban, que estaba en tras cámaras el día de hoy, y a todos ustedes por habernos acompañado. Esteban puso ahí en el chat los links si nos quieren seguir en las redes sociales de Giving Tuesday para que se vayan enterando de las siguientes webinars y sesiones. Les puedo anticipar que nuestro siguiente webinar va a ser el 25 de junio, justo sobre el tema de cómo fomentar generosidad ante las crisis y las emergencias naturales. Entonces vamos a dar una continuidad a algunos de los temas el día de hoy, pero por hoy nos despedimos. Muchas gracias, que todo el mundo tenga una muy buena tarde y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Gracias. Chao.